Hola a todos, mi nombre es José Fernández y junto a mi compañero Sebastián Godínez presentaremos el tema de excepciones correspondiente al examen de unidad 4, polimorfismo y excepciones de la materia de programación avanzada impartida por el profesor Alberto Velasco Berján. Bueno, para comenzar con el tema tenemos que definir qué es una excepción. Una excepción se puede definir como una indicación o mensaje sobre algún error o situación anómala que se produce durante la ejecución de un código. Como la misma palabra lo dice, las excepciones suceden cuando un método no termina de la manera en que se tenía planeado y en cambio pasa a una respuesta alterna como consecuencia de una situación no esperada. Estas excepciones pueden presentarse cuando se desborda la memoria en el programa, al presentarse una división entre cero, intentar acceder a un fichero que no existe o a un vector fuera de sus límites. Jerarquía de excepciones. Las excepciones en este lenguaje de programación Java son objetos reales y tienen su propia jerarquía. La clase raíz de ellas es la clase Trouble, que es una subclase de Object, como se alcanza a ver en el diagrama. Object en este caso es la superclase. En esta subclase Trouble, los métodos que se definen serán los encargados de dar los mensajes de error que estarán relacionados con cada una de las excepciones que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la programación. A continuación pues vamos a mostrar algunos ejemplos o los tipos que más ocurren. Las excepciones pueden ocurrir bajo distintas circunstancias o diversos factores. Por ello, para entender de una manera mucho más clara cómo ocurren y cómo se dividen, estas se pueden separar en dos clasificaciones generales, que a su vez estas se dividirán en factores más específicos. Entonces, la primera clasificación se basa en errores de sistema. Este tipo de excepción se basa principalmente a todo lo relacionado con el hardware del equipo, por lo que es un error que el programa no puede manejar, debido a que no está relacionado con el código que se realizó, pues estas excepciones ocurren por la Java Virtual Machine, para describir errores internos del sistema, como por ejemplo cuando no se cuentan con los recursos de memoria necesarios para continuar con la operación programada, apareciendo el mensaje Out of Memory Error. Afortunadamente, este tipo de errores ocurren con muy poca frecuencia, sin embargo, no hace más que informar al usuario y terminar el programa. Por otro lado, la segunda clasificación consiste en las llamadas excepciones. Estas, en comparación, sí tienen que ver con la estructura lógica y funcionamiento del código, pues lo que hace es describir los problemas que pueden ocurrir en nuestro programa. Dentro de esta clasificación se tienen dos grupos importantes, las IO exceptions, los cuales son errores que no puede evitar el programa, generalmente relacionados con la pérdida o falta de documentos utilizados, donde en su caso mostrará mensajes tipo File Not Found Exception o Zip Exception. Y por otro lado se encuentran las excepciones de tipo Runtime Exception, las cuales son las más comunes en un programa. Las excepciones en tiempo de ejecución, como la misma frase lo dice, ocurren cuando el programa se está compilando, pues esta se utiliza para describir errores de programación, como por ejemplo una declaración no adecuada de una variable, el uso de un tipo de dato prohibido, entre otros. Para reforzar un poco más sobre qué es y cómo ocurren las excepciones, a continuación se mostrarán 4 ejemplos donde estas llegan a ocurrir, para así observar el comportamiento del programa y los mensajes que nos arrojarán en la terminal. Bueno, a continuación les mostraré un tipo de excepción, que es una excepción no verificada, el cual trata de la división de un número entero o de un número flotante igual entre un número igual a 0. Nosotros sabemos que pues una división entre 0 pues es una indeterminación que no es posible calcular. Entonces pues a nosotros generar ese en código generamos el numerador, el denominador, el aplicar el resultado, pues nos va a generar una excepción al momento de correrlo, que viene del tipo Arithmetic Exception, que esta es una subclase de Runtime Exception. Este tipo de excepción, pues aquí el programa Java no nos obliga a modificarlo, ya que esto es un problema del programador, porque él debe de saber exactamente que no es posible dividir un número entre 0.
a diferencia de los tipos de excepciones ya verificadas, de las cuales haremos algunos ejemplos a continuación. Otro ejemplo más de las excepciones en un código puede ocurrir cuando se intenta obtener el valor de un array o de una matriz que no existe. Para mostrar este tipo de excepciones se tiene este pequeño programa, donde se ha creado un array llamado matriz que cuenta con 5 posiciones. En este caso, aquí tenemos primeramente las 5 posiciones colocadas, por lo que al reproducir este programa no debería haber un error. Y como podemos observar aquí en la terminal, podemos ver que no se ha presentado ningún error y se han mostrado todos los valores que se han requerido. Sin embargo, ahora al colocar un valor extra, como se puede ver en esta línea de aquí, y le damos reproducir, veremos el mensaje que nos arroja. Y como lo esperábamos, aquí nos está diciendo que existe un error de tipo Array Index Out of Bound Exception, lo que nos indica que es un error de tipo excepción de un array, al querer obtener un valor de un array que no existe, o de un espacio que aún no se declaró. Pues a continuación voy a mostrar otro ejemplo de excepciones. En este caso es un tipo de excepción verificada. Y pues aquí tenemos nuestro código principal, en el cual pues simplemente le estoy diciendo al programa que busque esta dirección en el disco local C, en una carpeta de programas, el archivo texto, y que no lo lea. Y pues ese archivo pues lo tengo aquí, es un tipo texto en la carpeta programas en el disco local C, el cual pues simplemente es un mensaje que dice programación avanzada. A nosotros ejecutarlo en NetBeans pues no vamos a tener ningún problema, nos va a mostrar el mensaje, ya que pues eso le ordenamos que hiciera. Pero el problema va a ocurrir cuando después de entregar ese programa y pase un tiempo y nosotros mismos o otra persona borremos este texto o lo removamos de esa dirección. Entonces si nosotros en ese tiempo queremos volver a ejecutar ese código, pues ya nos va a generar una excepción del tipo File Not Found Exception. Aquí pues nosotros le declaramos que pues puede ocurrir un tipo de excepción del tipo EOexception y del tipo File Not Found Exception. Es por eso que pues solo nos marca eso de la excepción, no nos marca un error en el código. Sí, pues lo que nos marca es esto, la excepción en sí. Si nosotros le borramos esto, pues ya nos va a marcar el error, el cual nos dice que puede ser solucionado con lo que teníamos o aplicando un try catch. En este caso pues vamos a dejar declarando esto, que básicamente pues lo que le decimos al programa es que al ejecutar este código es posible que tengamos excepciones de este tipo, del File Not Found Exception o del tipo EOexception. Hay que recordar que el File Not Found es una subclase de EOexception. Por último, este cuarto ejemplo, aquí la computadora nos pedirá un valor. Entonces, la excepción consistirá en nosotros darle un valor distinto al que nos está pidiendo. Entonces, al darle reproducir, nos arrojará esta pequeña entrada para ingresar el valor, el cual al tener un valor de tipo entero, colocaremos aquí un tipo double, o sea con punto decimal. Al darle a aceptar, vemos cómo nos marca un mensaje de error que nos dice Number Format Exception. Esto quiere decir que el formato del número no es el correcto. Para solucionar el problema, entonces tendremos que cambiar lo que es el código para así obtener un resultado correcto. Entonces, al darle reproducir, observaremos que ahora colocando el valor de 5.5 nuevamente no nos arrojará ningún error. Y esto han sido 4 pequeños ejemplos de cómo es que se muestran las excepciones. Una vez que se observó cómo es que se presentan y algunos ejemplos de excepciones, hablemos de cómo lidiar con ellas. Para esto existen algo llamado manejo de excepciones. El manejo de excepciones es una técnica de programación que permite al programador controlar los errores ocasionados durante la ejecución de un programa informático. Cuando ocurre cierto error, el sistema reacciona ejecutando un fragmento de código que resuelve la situación.
Existe una estructura para el manejo de las excepciones en caso de que ocurran que se coloca en los métodos. Esta estructura se llama try, catch y finally. El bloque try se encarga de captar y desviar el control del programa en caso de que se detecte alguna excepción. En otras palabras, este bloque es el que mantiene alerta y vigilando si ocurre algún error de tipo excepción dentro de un método específico, donde después al captar la señal pasará al bloque catch, en el cual activará instrucciones específicas dependiendo de la excepción captada, pudiendo así mostrar el tipo de error que se presentó al usuario. Por último, se tiene un tercer bloque o cláusula llamada finally. Esta se encarga de ejecutar un fragmento de código independientemente de si se produce una excepción, pues como sabemos, al generarse alguna, el programa se detiene inmediatamente. Por esta razón, existe este bloque extra, el cual terminará o mostrará algún último conjunto de instrucciones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se manejan las excepciones, en este caso con los comandos create y catch. Bueno, pues principalmente con un ejemplo que se realizó anteriormente, tenemos este método que es de leer un archivo, donde nosotros declaramos que pues pueden ocurrir este tipo de excepciones, el file not found o la IOException, y pues ya le indicamos pues que se lea este texto que está en esta dirección, texto programas en el disco local C, y lo lee. Y bueno, ahora lo que se hace para solucionar en caso de que llegase a pasar ese tipo de excepciones, pues es utilizar lo que es el try catch, y esto lo declaré en un nuevo método, el cual se llama leer archivo bueno. Y pues ¿qué es lo que hace? Aquí lo que hace es try, que significa intentar, y pues lo que hace es intentar realizar este método, que es que lo que va a hacer principalmente al meterse este método es intentar realizar todo esto, leer esta dirección, el texto de esta dirección. En caso de que ocurra la excepción, ya sea del tipo file not found o del tipo exception, pues es cuando ya se va a capturar, que es con un catch. Ponemos catch, entre paréntesis ponemos el tipo de excepción que puede ocurrir, pero este tipo file not found exception es una clase y lo que nos arroja es un objeto. Por eso pues tenemos que declararlo pues con el nombre cualquiera. Aquí pues simplemente yo le puse la letra E como nombre del objeto, y si llegase a ocurrir, nos va a mostrar un mensaje que va a decir pues que el archivo no existe. O igualmente vamos a capturar, si es que llegase a ocurrir una excepción del tipo IOException, que pues que ha ocurrido una excepción, porque pues son los dos tipos de excepciones que pueden ocurrir, pues los declaramos acá arriba, y ya simplemente pues se pone un mensaje de programa finalizado. Estos son pues los dos métodos, y pues ya nos pasamos al método estático, en donde simplemente pues creamos un objeto de la clase excepciones, y pues lo ponemos a prueba. Y pues bueno, aquí simplemente pues se mete al try, y pues como si lee el archivo bien, pues si nos lo indica. El texto pues es este que tenemos aquí, programación avanzada de ingeniería mecatrónica. Entonces pues lo hace correctamente, y ya pues ya no se necesita meter a lo que es a los catch, porque en ningún momento ocurre ninguna excepción, y ya solo nos muestra lo que es el programa finalizado. Igualmente, si llegase a ocurrir algún problema en un futuro y este mensaje, este texto, llega a ser eliminado, nosotros al ejecutar otra vez este programa, pues ya nos va a decir el archivo no existe. ¿Por qué? Porque se metió a este método, intentó hacer esto de leer el archivo, y pues ya encontró que iba a haber una excepción del tipo pues file not found exception. Por eso nos dice pues el archivo no existe, y pues el programa se finaliza. Y esto pues ayuda bastante, porque si tenemos digamos unas 1000 líneas de código y solo esta parte de código deja de funcionar,
pues nunca vamos a saber en dónde está el problema. Entonces pues ya simplemente al modificarlo o intentar pues corregir esas excepciones con el try catch, pues ya brincamos ese pedazo de código que no funciona y ya lo demás ejecuta como normalmente lo haría.